Ya estamos con nuestra siguiente entrevistada. Sí, de acuerdo. Vamos a leer lo que sucedía el año anterior, en el periodo anterior de Lenín Moreno, cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder el 24 de mayo del 2017. En su discurso de posesión mencionó a la población LGBTI. En su ofrecimiento de dirigir un gobierno de diálogo incluyente, indicó que el Ejecutivo conocería los planteamientos de la diversidad sexogenérica. Cito a Lenín Moreno: no trataremos temas de género sin conocer las propuestas de las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI. El inicio del reportaje que compartía con nosotros y nosotras hace unas semanas Víctor Hugo Carreño sobre las deudas y las promesas incumplidas y los diálogos truncados durante el gobierno de Lenín Moreno con los derechos de las comunidades LGBTI. Para conversar de esto, agradecemos la presencia a Lía Burbano, a quien ya la tenemos en pantalla. Muy buenos días, Lía. Este es el mes llamado el mes del orgullo LGBTI, llamado así por la intensidad en la necesidad de visibilización y de toma del espacio público, en la exigencia de políticas públicas. No es un día más solo de festejo, sino de exigencia, de movilización. ¿Cómo llegan las comunidades en Ecuador LGBTI en este momento, en tanto a las políticas públicas? Buenos días. Parece que tenemos un problema con Si, el audio. si nos Lía. ayudas con tu micrófono verificando, Lía, disculpa. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Ahí estamos. Perfecto. Nos vamos por ahí entonces. Listo. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Y bueno, el tema hoy justamente creo que toma un giro un poquito inesperado, ¿no? Versus lo que estábamos mirando antes de la posesión del presidente Guillermo Lasso, a lo que ocurrió, o al menos la noticia que se dio a conocer el día de ayer, justamente con relación a que la Secretaría de Derechos Humanos anuncia, ¿no?, que va a trabajar fuertemente en el tema de políticas públicas. Entonces el panorama como que ha cobrado un giro inesperado, interesante. Sin embargo, no deja de ser también crítico, y esperaría yo que en este espacio pudiera pues exponer algunas de las preocupaciones que tenemos algunos activistas con relación a este tema. ¿Cómo estamos en políticas públicas? Pues no tenemos políticas públicas. Yo creo que a estas alturas del partido, como se dice ordinariamente, todas, todos y todes, les activistas que tenemos años en esto de pelear por los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en el país, lo tenemos claro, ¿no? Hubo en su momento buenas intenciones, hubo quizás voluntad política de muchos actores y actoras que estuvieron en puestos claves y que de alguna forma movieron el tablero para que las cosas se vayan dando, pero finalmente no hubo la decisión, ¿no? Y esta decisión, entre comillas, de no tomar partido radical y firmar una política pública nacional que permita realmente digamos, facilitar el acceso a los derechos, nos ha complicado tremendamente la existencia, no solamente a las poblaciones de a pie, sino también al activismo, que claro, hacia el mundo, hacia afuera, Ecuador aparece como un país muy pro derechos, súper inclusivo, muy vanguardista, pero que al interior contradice con la realidad de hermanas, hermanos y hermanas LGBT, ¿no? Entonces, hemos venido durante el gobierno de Lenín Moreno, como tú lo acabas de leer, al inicio, cuando hubo como esa posibilidad de hacerlo, plantear, ¿no?, y exigir la política pública, porque nosotros tenemos claridad de que por ahí es el camino en este país, ¿no? Y la respuesta fue una invisibilidad absoluta, yo lo he subrayado en muchísimas ocasiones. ¿Qué tal ha sido el gobierno de Lenín Moreno para las poblaciones LGBT en temas de política pública? No, ni siquiera es que se ha hablado de políticas públicas, hay una invisibilidad total. Si no hubiera sido por los fallos de la Corte Constitucional, realmente ni siquiera se nos hubiera nombrado. Ahora bien, estamos frente a un nuevo gobierno con un cambio de discurso que también te hace pues tener tus dudas, ¿verdad? Primero tienes una postura muy antiderecho, súper radical en contra de la ley de identidad de género, en contra de las poblaciones intersex,
en contra del matrimonio igualitario, en contra del Código Orgánico de Salud y sus capítulos específicos relacionados al tema de las terapias de conversión, y de la noche a la mañana eres muy progresista, abrazas a un gay, ofreces un montón de cosas atractivas para la comunidad, y bueno, te quedan las sospechas y dices, bueno, o sea, si llueve que no escampe, ¿cierto? Y ahora tenemos una reunión inesperada, y lo voy a decir públicamente, que se da entre un grupo de activistas, representantes de sus colectivos y estas autoridades para hablar de estos avances en tema de política pública. Y digo inesperada, sorpresiva, porque no conocíamos del hecho, ¿no? Cosa que en lo personal me sorprende muchísimo, porque estas son las prácticas del pasado, que un grupo de personas sean las que, digamos, lideren, tomen la batuta y que no se incluya al resto de las organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos llorando por un figuratismo, obvio que no, porque después de tantos años de activismo, creo que hemos aprendido que cuando decimos LGBTIQ+, no estamos hablando de una sola identidad, no estamos hablando de un solo grupo poblacional, estamos hablando de un grupo de identidades, de una serie de poblaciones con realidades diversas. Y no solo hablo del tema orientación sexual, identidad o expresión de género, hablo también de un tema de identidad cultural, hablo también sobre una situación económica, etcétera, ¿no? Entonces esta diversidad de alguna manera sí te hace pensar en una mirada poco interseccional al momento de abordar esto. Entonces, bueno, hay una puerta abierta. ¿Qué te puedo decir? Todo lo que sea en cuestión de avances de política pública, maravilloso, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, eso como para punto de partida. Y hablando ya más específicamente, y claro, en este cambio del discurso entre el primer momento de campaña de Guillermo Lasso y su binomio, el señor Borrero, a quien le pondría principal atención por sus declaraciones sobre las clínicas de deshomosexualización, uno de los temas pendientes en los ejes está salud. Yo ahí anotaría que lo tenemos por acá, 3 temas. Fortalecer e implementar servicios de salud inclusivos, abolir prácticas de tratamiento de deshomosexualización mediante el control a centros de rehabilitación de adicciones y promover estudios de necesidades específicas de la población LGBTI para mejorar los servicios de salud. Pero existieron estas declaraciones de el binomio del señor Guillermo Lasso, y hay convicciones personales que no deberían de marcar la política pública, pero que están ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la línea de exigencia en tanto a salud desde la comunidad de LGBTI? Bueno, particularmente en temas de salud, quizás es uno de los, ejes en el que más nos hemos concentrado. ¿Por qué? Porque es desde donde hubo una apertura durante el gobierno de Rafael Correa, el Ministerio de Salud Pública, que en su momento pues estuvo liderado por la ex ministra Karina Banks, activista, lesbiana, visible, dio cabida para algunas políticas en temas de salud lideradas desde el ministerio, ¿no? Entonces, esta apertura que se dio permitió que desde el activismo pudiéramos hacer un seguimiento y pudiéramos aportar, ¿no? De ahí nació el manual de atención clínica a personas LGBTIQ+, que está, después de mucho tiempo, pues no he sabido si ya lo publicaron su actualización, pero sí sé que se hizo la actualización el año pasado. Está el tema de los centros de salud inclusiva, un tema que también tiene una doble mirada, ¿verdad? Porque todo el sistema de salud tiene que ser inclusivo. No deberían existir unos centros especiales donde voy a ir como lesbiana para que no me miren mal. Sin embargo, entendimos la lógica en ese momento. Nuestra población requería una atención urgente, buen trato, especializada, etcétera. Entonces, perfecto, hagamos esto, apoyemos esto hasta que más adelante todo el sistema de salud de alguna forma tenga este carácter de inclusivo. Se trabajó con médicos, se trabajó en los centros de salud, a nivel nacional se hicieron mucha sensibilización, etcétera, ¿no?
Durante esos años realmente hubo un trabajo sostenido, ¿no? Y no hablo de arriba hacia abajo solamente, porque claro, había la voluntad política desde la ministra de Salud, sino de abajo hacia arriba. Los colectivos, al menos los que tenemos trabajo con base, nos dedicamos a formar, a colaborar, a contribuir con la formación de las médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, lo que era atención en primera línea, ¿no? Entonces hicimos un trabajo bastante fuerte, se incidió también para que se incorporara la variable sexogenérica en el REDACA, que es el registro de atención diaria. Sin embargo, años después, cuando los activistas comenzamos a pedir información para poder saber pues cómo le aporta esa información para el tema de políticas públicas más integrales, resulta que no hay información, que no se ha sistematizado, que en realidad la variable no es levantada adecuadamente, porque los LGBT se molestan si les preguntan, porque los médicos no saben cómo preguntar, etcétera. Entonces, hubo todas estas aperturas en el área de salud, hemos trabajado fuertemente para sostenerlas, pero en la práctica no tenemos información. Ahora bien, con el veto del Código Orgánico de Salud, que se lo estuvo trabajando durante 8 años, y después vino el presidente Moreno y simple y llanamente lo descartó de un tajo, se perdieron muchas posibilidades, porque el Código Orgánico de Salud, entre otras cosas, incorporaba algunos elementos que iban a permitir que se viabilicen estos derechos en materia de salud para las poblaciones LGBT. Por ejemplo, Ecuador es uno de los 5 países en el mundo que tiene prohibida expresamente las terapias de conversión. Uno de los 5 en todo el mundo. Y eso nos convierte en, wow, una lumbrera, un faro en el camino. Pero no contamos con un mecanismo especializado, con un protocolo, con una ley, con una política que permita dar seguimiento al cumplimiento de esta disposición. No existe. Entonces, se sigue encerrando a los compañeros, compañeras, pero no solamente en los centros de salud. Y ahí viene el segundo problema que tú mencionabas respecto a la postura del actual vicepresidente de la República, porque el asunto de las terapias de conversión no nace simplemente porque hay centros de adicción que ofertan estos servicios o porque hay ciertas iglesias que se dedican a comerciar estas situaciones, ¿no? No, sino porque hay personas profesionales educadas en la salud o en la psicología o en la psiquiatría o en los temas religiosos que están convencidos, convencidas de que la homosexualidad o la transexualidad es una enfermedad, es una patología, es una normalidad, es un pecado. Y entonces sus esfuerzos mentales, intelectuales, sumados a su poder, a su influencia, ¿no? Y ahora como tomadores de decisiones, como autoridad, es terrible, porque entonces tienen la posibilidad de hacer efectivas esas que tú llamabas en su momento, estas creencias, ¿verdad? Estos pensamientos, estas ideas que tienen con relación a un tema que hoy en día, pues, o sea, ya estar hablando de que las personas homosexuales somos enfermos, es como si un médico dice eso, no lee, ¿no? No está actualizado. Entonces, son ideas que están enquistadas en la forma de ser de las personas porque tienen un sesgo moralista y religioso. Ahora bien, si esta persona, en el caso del actual vicepresidente, tiene el poder suficiente como para impedir que esta disposición se viabilice, lo va a hacer. Entonces es importante no solamente atacar el tema de las políticas públicas como tal en materia de salud, sino tener una política pública integral que incluya también un trabajo con la sociedad para ir cambiando el chip, para ir transformando esos patrones socioculturales que nos ayuden a entender que todo eso es una salvajada, que las terapias de conversión son un atentado contra los derechos humanos, de la libertad, que son tortura, como lo planteamos actualmente la mayoría de los activistas, ¿no? Son torturas. Entonces, en este sentido, en materia de salud, es donde más hemos podido trabajar y donde más hemos podido incidir. ¿Por qué? Porque además se hicieron logros. Por ejemplo, el tema de los tratamientos hormonales para las compañeras trans, que en el gobierno de Lenín Moreno se suspendieron. Así, sin más ni más. Y que luego, posteriormente, con el tema de la pandemia, la situación se agravó.
No, no son temas estéticos. El tema de los tratamientos hormonales constituyen una parte esencial de la salud mental integral de las personas trans que deciden hormonizarse. Y una vez que empiezan el proceso de hormonización, no lo pueden detener. Y hay un tema económico de por medio. Entonces, si hay un país que dice en su constitución que se reconoce a las personas como ciudadanos y ciudadanas independientemente de su identidad de género, entonces debe existir una política pública inclusiva que abarque y abrace a las poblaciones trans y sus necesidades particulares. Y bueno, las mujeres lesbianas y los hombres gay, etcétera, ¿no? Finalmente, tú también mencionabas en uno de los 3 puntos, generación de información. Dime tú, digan ustedes y que me diga cualquiera, ¿cuál es la información que ha generado el Estado, el gobierno, los gobiernos? El INEC dejó de priorizar los temas LGBTI, ni bien presentaron el único estudio que tenemos en el año 2013. Lo quitaron de las prioridades. Ahora hay una reunión con la secretaria de Derechos Humanos y se habla de políticas públicas, está el compañero también de Planifica Ecuador. Entonces, mi primera preocupación es, ¿y cuál es la información sobre la cual se va a construir la política pública si no existe información actualizada? Entonces, el primer paso es generar esa información. Y algunas organizaciones como Mujer y Mujer, que es la organización que yo dirijo, pues estamos preocupadas en generar información y estamos levantando información. Hace pocos días se terminó de levantar la encuesta nacional para identificar vulnerabilidades de las personas LGBTIQ+, en contexto de pandemia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener información actualizada, sensible, importante, que pueda servirle a las nuevas autoridades justamente para la construcción de políticas públicas, pero que también nos sirva a los activistas para poder seguir haciendo incidencia justamente en el tema de política pública, ¿no? Lía, muchas gracias. Tú estás poniendo, digamos, varios puntos sobre las IES en cuanto a lo que significa la política pública. Mencionabas que justamente Ecuador es uno de los países que ha hecho, digamos, faro en cuanto al reconocimiento de varios derechos. Sin embargo, ya en la política pública, en la política que ya debería ser más cercana a la gente, ahí es donde fallamos. Y justamente hace 3 años, concretamente el 12 de junio, se reconoció el derecho del matrimonio igualitario. ¿Qué ha significado también este derecho ya en la vida diaria de las personas LGBTI? Algunos grupos incluso hablaban de que se va a destruir la familia. ¿Cómo han pasado estos 3 años? Bueno, nada, no se ha destruido la familia, nada, como no se destruyó cuando el divorcio se pudo ejercer libremente, ¿no? Recordemos que antes de que la humanidad y sobre todo las mujeres, ¿no? Y los grupos históricos y estructuralmente vulnerados, discriminados, hayan tenido acceso a los derechos, se ha construido toda una narrativa, ¿no? Una línea discursiva, justamente apelando a estos sentimientos de la familia, digamos, de la naturalidad, del orden natural de las cosas, apelando a sentimientos religiosos, a enseñanzas bíblicas, que claro, lo único que ocultan es una total ignorancia con relación al tema, ¿no? El matrimonio como institución no es una institución que nace en el contexto de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que leer muchísimo al respecto, ni la voluntad de Dios tampoco es que las personas se casen para cuidar su patrimonio, o sea, está ahí toda una historia alrededor del matrimonio, y evidentemente, al igual que pasó con el divorcio y otros temas de derechos, pues en la sociedad pues no se ha desarmado, la familia no se ha destruido. Yo creo que el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas LGBTIQ+, lo que permite es dar una respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad como tal en su esencia, ¿no? Los países, el mundo entero está lleno de niños y niñas abandonados a su suerte sin la posibilidad de tener un hogar, versus la cantidad de parejas LGBTIQ+ que mueren por tener hijos y que no quieren, por un lado, acceder a los temas de reproducción asistida o no quieren prestarse, o no tienen los recursos tampoco, ¿no? Y quisieran adoptar, pero no pueden. El tema de matrimonio, digamos, voy a expresar lo siguiente como una reflexión que hemos hecho a nivel de organización, ¿no? El Ecuador, como todos los países, y los activistas ecuatorianos, como todos los activistas del mundo, todo avance en materia de derecho es aplaudido, celebrado, y vamos a pelear con uñas y dientes
para conservarlo, para no dejárnoslo arrebatar, porque no ha sido algo otorgado gratuitamente, sino que se lo ha ganado pulso a pulso por la lucha de las personas que hacemos activismo, ¿no? Y ahí están las compañeras, los compañeros y las compañeras que le han dado cara y voz a cada una de las luchas. En el tema del matrimonio igualitario, naturalmente hay una lucha que se concreta no como debía haber sido en su momento, ¿no? Como una cuestión debatida en la asamblea, que era una opción, ¿no? Sino que se fue por la línea del fallo constitucional. Está perfecto y lo celebramos, ¿no? Sin embargo, sí quiero hacer un énfasis en esto. Si levantáramos una estadística con relación a las personas que han accedido al tema de matrimonio igualitario, es un número todavía bastante pequeño, ¿no? Y entonces tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué la gente no se casa, ¿no? Porque casarse implica visibilizarse, implica decirle a todo el mundo que eres lo que eres. Y en un país donde no puedes hacerlo todavía, porque no te da las garantías para vivir una vida libre de violencia por encima de tus diferencias particulares, entonces no se puede celebrar con júbilo el matrimonio igualitario. Porque si yo no puedo decir libremente que soy lesbiana y ejercer mis derechos, yo jamás voy a poder casarme con la persona que quiero, porque ¿a quién voy a invitar? ¿Dónde lo voy a publicar? ¿Con quién lo voy a compartir? Sin que eso signifique que quizás vaya a perder mi trabajo, mi familia me vaya a desterrar o me vayan a desheredar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado, el tema de la visibilidad. Entonces, si en el país no existen las condiciones, el derecho o la posibilidad de casarse no significa un cambio significativo en la cotidianidad de las personas. Segundo, hay unos derechos o unas necesidades que son, que tienen una urgencia mayor de ser atendidos. Hablábamos de salud. Y si esas necesidades básicas no están siendo satisfechas, el acceso a la posibilidad de acceder al matrimonio realmente no va a resolver mis problemas. Entonces, el matrimonio igualitario, al igual que el matrimonio entre personas heterosexuales, no soluciona la vida de las personas, ni soluciona los problemas sociales del país, de las ciudades o del mundo, ¿sí? El matrimonio entre personas heterosexuales lo que hace es sellar un contrato, ¿no? Un compromiso mutuo de amor, de cuidado mutuo, etcétera, ¿no? Y trabajar juntos y asegurarse y avanzar y tener una casa, una familia. Pero las personas LGBTI no podemos acceder a eso todavía. Somos iguales ante la ley, dice la Constitución, pero si tienes una pareja y la quieres ingresar bajo tu protección en el registro, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no puedes, porque resulta que las variables son solamente para cónyuge del sexo opuesto. Entonces, hay unas limitantes en las cuestiones registrales. No existen las condiciones, no se ha adaptado, acomodado la ley para que podamos acceder a los derechos. Entonces, me puedo casar, bravo, pero no puedo acceder a los otros derechos. Entonces, yo pongo en una balanza el costo-beneficio de todo eso y realmente el matrimonio igualitario, aunque es un derecho aplaudido y celebrado, realmente no está respondiendo a las necesidades más profundas que tiene la población, porque recordemos, ya que he llegado a este punto, que no todas las personas LGBTIQ+ tenemos el mismo nivel socioeconómico, no tenemos los mismos privilegios, ¿no? Existen muchos hermanos, hermanas y hermanas LGBTI que están sufriendo y padeciendo situaciones muy graves que ni siquiera les ha pasado por la cabeza la idea de casarse, porque ¿cómo se va a casar si ni siquiera tienen para comer? No tienen dónde dormir, viven en las calles, están padeciendo situaciones terribles, no pueden acceder al sistema de salud, porque todavía, y finalizo con esto, en esta parte de aquí, ustedes han visto las propagandas y todas las cosas que se hacen alrededor
de lo LGBT durante el mes del orgullo, ¿no? Gays, blancos la mayoría, jóvenes, con un buen cuerpo, con buena educación, con una familia de clase media, lesbianas blancas, ¿no? Presumiblemente católicas, de buena familia, ¿no? Se nota por la ropa que visten y por la gente con la que se relacionan. Entonces, esa imagen que se tiene de lo gay y de lo lésbico no es una imagen totalmente justa, porque existimos muchas lesbianas, gay y sobre todo transfemeninas y transmasculinos que no nos ajustamos a esos cánones de belleza ni a ese tipo de homosexual o trans que se presenta en la pantalla. Que los existen, por supuesto, pero no son los que requieren la política pública justamente. Quienes estamos exigiendo la política pública somos aquellas personas que no estamos dentro del grupo de las, los y les privilegiadas, ¿no? Que por nacer en un contexto socioeconómico, digamos, de mejores condiciones, pues pueden acceder a educación privada. Es lo que pasa con el tema del aborto, ¿no? Si eres una niña de clase media alta y te embarazas y tus padres no quieren que des a luz, pues te llevan al extranjero, te hacen abortar, te regresan al país, no ha pasado nada. Pero las chicas pobres que se embarazan y la familia no quieren que dé a luz, las someten a unas situaciones terribles, ¿no? De prácticas de aborto clandestinas e inseguras que ponen en riesgo la vida de las niñas. Entonces pasa exactamente con las personas LGBT. Si tienes un contexto social, económico favorable, tendrás mejores posibilidades que lidiar con las fallas del sistema en tema de acceso a derechos. Pero si no tienes esos privilegios, la posibilidad de acceder a los derechos se hace mucho más difícil. Y es por ellos y ellas que estamos peleando el tema de política pública. No cualquier política pública, una política pública integral que cubra todos esos aspectos, incluyendo la transformación, como dije anteriormente, de patrones socioculturales que ayuden al Ecuador realmente ir a la par de su constitución. Lía, importantes estas reflexiones en tanto a complejizar la pertinencia del mes del orgullo, ¿no es cierto? Hay derechos que han sido conseguidos, se siguen exigiendo otros. Yo quisiera cerrar también con algo que sucedió en el 2020, que es la garantía del derecho fundamental de la vida de las personas, principalmente de las personas trans, porque en el 2020, en medio de la pandemia, en medio de todo lo complicado que ocurría con la salud de los y las ecuatorianas, de las personas que vivimos en Ecuador, 8 personas trans fueron asesinadas en el territorio ecuatoriano y otras 4 sobrevivieron a intentos de asesinato. Las cifras, esto es parte de un informe que se realizó de varios colectivos LGBTIQ+ del país. No se garantiza la vida y son crímenes de odio. ¿Qué debe hacer urgente el Estado ecuatoriano para garantizar la vida de todas las personas en el país, pero principalmente de aquellas personas que son vulneradas en sus derechos? Y como lo vemos son esto, porque hay que marcarlos así. Los transfemicidios son crímenes de odio. Sí, bueno, comenzaría respondiendo a tu pregunta diciendo, sin justicia no hay orgullo, sin inclusión no hay orgullo, sin respeto a la vida no hay orgullo. Pero también quisiera recalcar, y antes de que me olvide, cuando cuando salimos a las calles con nuestros trajes y nuestras cosas y todo ese folclore, nosotros no lo hacemos solamente por la cuestión del celebrar, ¿no? Para nosotros los primeros desfiles, sobre todo los que fueron reprimidos duramente, vimos y tomamos las calles como una plataforma política, ¿no? Donde mostrar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestras caras, nuestra alegría, nuestra rebeldía y decirle al sistema que no nos han doblegado. Entonces, aún dentro de los colores y el folclore hay toda una lucha política, ¿no? Ya entrando a tu tema, a tu pregunta, perdona, efectivamente, ¿no? Hay, y espero que eso cambie en este nuevo gobierno, por supuesto, ¿no? Todas mis críticas, mis observaciones, como las del resto de los ecuatorianos y ecuatorianas, están supeditadas a que lo que queremos es lo mejor para el país. Naturalmente, desde mi perspectiva política, todas estas relaciones, este pasado y todas estas alianzas que tiene el actual gobierno
con otros sectores conservadores, ultraconservadores, fundamentalistas, alineados a políticas económicas neoliberales, nos hacen sospechar y dudar que eso va a ser así, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en estos contextos? Es que las vidas de las personas no importan, pero ojo, quiero subrayar, ¿qué vidas son las que no importan? ¿No? ¿Qué vidas son las que no importan? ¿Cuáles son las vidas que son arrebatadas día a día por la homofobia, por la transfobia, por las políticas de muerte en los gobiernos? ¿Qué vidas están siendo arrebatadas en Brasil, por ejemplo? ¿Qué vidas son arrebatadas en Perú, en Colombia? No son las vidas de las personas, y esto lo digo con todo respeto y cariño, ¿no? Por las personas que conozco y digamos que, pues por último, no han tenido la culpa de nacer en esos contextos socioeconómicos privilegiados, ¿no? Pero no son sus vidas las que están siendo arrebatadas, son las vidas de las personas del día a día, son esas vidas que no importan para el sistema. Esa campaña en Estados Unidos de Black Lives Matter, las vidas negras importan, hace eco. Y las personas LGBTI, más de la región, de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que hacemos activismo de a pie, que conocemos la realidad de las personas de a pie, nos hace eco esta campaña y la entendemos porque la sentimos. Es que no es que el sistema no garantice la vida de las personas. La vida de Guillermo Lazo está más que garantizada. Tanto es así que se fue a Estados Unidos, se va a ir a Estados Unidos a operarse, porque él puede hacerlo. Y cuando Jaime Nebot también tuvo sus enfermedades, también viajó fuera del país, se ha atendido con los mejores médicos. Y no le vamos a cuestionar de que hagan esto. Sus vidas importan, por supuesto que sus vidas importan. Pero ¿por qué los pobres, las pobres, tenemos que someternos a un sistema de salud que no le interesa cuidar la vida de las personas? Porque somos personas descartables. Las personas pobres, los empobrecidos y empobrecidas de este sistema, esas son las personas descartables. Las personas que utilizamos el sistema de salud público, las personas que utilizamos el sistema de transporte público, las personas que utilizamos la educación pública. Esas son las vidas que no importan. Y por eso el sistema de educación es un fracaso, por eso el sistema de salud colapsó antes de que arranque la pandemia, por eso el sistema de movilidad es un desastre, porque a quienes está sirviendo es a las personas de clase media baja, a las personas pobres y a aquellas que están en la extrema pobreza. Eso yo creo que es importante aclararlo, porque en ese sentido hay que cambiar también los discursos, hay que cambiar las narrativas. Y hay que, por ejemplo, y me hace eco también la reunión que tuvieron con la secretaria de Derechos Humanos. Están ahí mis queridos amigos, amigas, por supuesto, ¿no? Y claro, me siento representada, por supuesto que esté una compañera lesbiana, pero esta compañera lesbiana es de la ciudad, de Quito, no es de Guayaquil, y no es de los sectores con los cuales nosotros trabajamos, no conoce nuestra realidad. Y los compañeros gays son de la zona urbana, ¿no? Más o menos de un estrato social donde han podido tener acceso a educación. Hay muchos gays que no, y los gays que han sido asesinados justamente son personas gays, jóvenes gays, o personas trans que no han tenido pues esa suerte, vamos así decirlo, de poder tener acceso a una educación de calidad que les permite estudiar. Yo creo que está muy bien lo que está haciendo. He escuchado muchas cosas buenas de la secretaria de Derechos Humanos, ¿no? De amigos muy queridos que me hablan muy bien de ella. Entonces yo, digamos, tengo buenas expectativas y aplaudo todo eso. Aplaudo que haya habido esta reunión. Me deja la duda de por qué no se la hizo más abierta. Yo creo que es una oportunidad histórica porque es el mes del orgullo. No es el mes de unas personas, de unos activistas, un mes de unos colectivos. Es el mes del orgullo LGBTIQ+, donde todas las personas y colectivas, de todas las que estamos luchando día a día para lograr mejores condiciones de vida, podamos también disfrutar, saborear esos espacios de incidencia política, ¿no? Entonces, pero bueno, una compañera me escribió y me dijo, Lía, hablamos para que se abran más espacios participativos. Perfecto, que así sea, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, esto que estoy diciendo yo en este momento, no lo va a decir otra lesbiana que no lo haya vivido o que no esté trabajando en esos temas. Te lo digo yo soy una mujer de Guayaquil, vivo en el suburbio,
soy profesora de clase media trabajadora, me botaron de 3 trabajos por ser lesbiana, finalmente tuve que aprender un oficio para poder sobrellevar mi activismo, seguir avanzando en mi activismo, pero también para comer día a día. La gente con la que me relaciono en la comunidad son personas que comen a veces 2 veces al día con mucha dificultad, que durante la pandemia algunos tuvieron que vender sus celulares, sus pocas pertenencias para poder comer, ¿no? Justo, Entonces, Lía, estas cosas, si no las vives, pues no las puedes compartir tampoco, ¿no? y justo, Lía, agradecemos este testimonio que diversifica también las exigencias y luchas de derechos, porque no todas las personas tenemos las mismas condiciones, y es allí en donde el Estado ecuatoriano, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional, debe equiparar ese acceso a derechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí adquiere mucha más relevancia y fuerza este mes del orgullo, y como lo señalaste, sin justicia, sin políticas claras, no hay orgullo, y nada, a ocupar las calles como se lo ha hecho en anteriores ocasiones. Te agradecemos, Lía, por tu participación. Quedan muchos temas por seguir conversando. Finalmente el tiempo nos queda corto. Esperamos encontrarte en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y que viva el orgullo.